Voy a empezar hablando sobre el primer par craneal. Este es el olfatorio, es un nervio sensitivo especial, sensorial, principalmente se nos ayuda para el olfato. Su origen real está en las células olfatorias de la mucosa olfatoria, su origen aparente está en el bulbo olfatorio y el trayecto que tiene este es que inicia desde la cavidad nasal, atraviesa la lámina cribosa de dermoides, ya cuando alcanza los bulbos olfatorios continúa por el tracto olfatorio. Este se va a dividir en dos tipos de estrías, la estría olfatoria lateral, que va hacia la corteza olfatoria, la primaria, y la estría olfatoria medial, la cual se dirige hacia el área central y se comunica con el bulbo contralateral para la comisura anterior. En cuanto a las relaciones de la misma, este tiene relación con la cavidad nasal, con la lámina cribosa, el bulbo y el tracto olfatorio. Y principalmente se encarga de inervar la mucosa olfatoria. Les voy a hablar sobre el segundo par craneal, que es el óptico. Este es un nervio sensitivo especial, sensorial, que nos ayuda principalmente para la visión. El origen real de este se encuentra en las células ganglionares de la retina y su origen aparente está en el quiasma óptico. El trayecto de este es que empieza saliendo desde la retina, atraviesa el conducto óptico y se dirige a la fosa craneal media. Desde aquí ambos nervios se unen en el quiasma óptico donde se van a entrecruzar. Luego forman dos tractos ópticos que llegan a los cuerpos geniculados laterales y van a continuar las radiaciones ópticas que van a llegar prácticamente hasta el lóbulo occipital en donde está la corteza visual. Las relaciones que tienen los mismos es con la retina, con el conducto óptico, con el quiasma óptico y con la arteria oftálmica, ¿no? Este principalmente se encarga de inervar la retina, que es por donde tenemos la visión. Hoy les voy a hablar del tercer par craneal, en este caso es el lóbulo motor. Este es un nervio motor nada más. El origen real de este está en el mesencéfalo, con el núcleo motor del lóbulo motor y el núcleo de Ehrlich-Westphal. El origen aparente de este se encuentra directamente en la fosa interpeducular del mesencéfalo y tiene un trayecto bastante largo, puesto que sale del mesencéfalo para entrar en las arterias cerebral posterior y cerebral superior. De aquí atraviesa la pared lateral del seno cavernoso y sale del cráneo por la fisura orbitaria superior. Se divide en una rama superior, la cual va a inervar el inervador del párpado superior y el recto superior, y una rama inferior a su vez que inerva el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. También las fibras parasimpáticas del núcleo de Ehrlich-Westphal viajan en la rama inferior hasta llegar al ganglio ciliar, en donde van a partir fibras para el músculo ciliar y para el esfínter de la pupila. Este tiene relaciones anatómicas con la arteria cerebral posterior y la estrenosta superior, ¿no? También con el seno cavernoso y con la fisura orbital superior. Se carga principalmente de inervar músculos extraoculares, que son el elevador medial, el elevador del párpado, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. También intrínseco se encuentra el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. A continuación tenemos el par craneal número 4, es el nervio troclear o patético. La anatomía es que el nervio exclusivamente motor, su función es controlar el músculo oblicuo superior, el cual permite dirigir la mirada hacia adentro y hacia abajo. El origen de este se encuentra en el núcleo troclear, localizado en el mesencéfalo o a nivel de los colículos inferiores. Es el único par craneal que emerge por la cara posterior del tronco encefálico. El trayecto de este es que luego de salir del mesencéfalo, este mismo rodea lateralmente el pedúnculo cerebral, se dirige hacia adelante por el espacio subaracnoideo y ingresa a la pared lateral del seno cavernoso, pasa por delante del nervio oculomotor y por encima de la rama oftálmica del trigémino. Entra a la órbita por la fisura orbitaria superior y finalmente llega al músculo oblicuo superior. Relaciones importantes es que durante su trayecto se relaciona principalmente con el mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales, el seno cavernoso, el nervio oculomotor, la rama oftálmica del trigémino y la fisura orbitaria superior. Estructura que inerva únicamente lo que sería el músculo oblicuo superior. Este mismo nos permite realizar lo que sería la rotación interna. A continuación tenemos el par craneal número 5 o nervio trigémino. Tenemos que el nervio trigémino es un nervio mixto ya que cumple funciones sensitivas y motoras, principalmente encargado de la sensibilidad de la cara y también movimientos de la masticación. Este se divide en tres ramas, la rama oftálmica, la maxilar, la mandibular.
Su origen real se encuentra en varios núcleos del tronco encefálico: el núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal del trigémino, núcleo mesencefálico y núcleo motor. Su origen aparente se localiza en la cara lateral de protuberancia, mediante una raíz sensitiva grande y una raíz motora pequeña. Su trayecto es desde protuberancia, la raíz sensitiva llega al ganglio trigeminal o de Gassen, ubicado en la cavidad de Meckel. Desde este ganglio se originan sus tres ramas: la oftálmica, que atraviesa la fisura orbitaria superior; la maxilar, que atraviesa el agujero redondo; y la mandibular, que atraviesa el agujero oval. La raíz motora se une principalmente a la rama mandibular. Tenemos las relaciones. Este mismo se relaciona con protuberancia, ganglio trigeminal, cavidad de Meckel, seno cavernoso, donde se encuentra la rama 1 y rama 2 y la fisura orbitaria superior, al igual que el agujero redondo y oval. Las estructuras que inerva la rama oftálmica inerva la frente, cuero cabelludo anterior, párpado superior, córnea y conjuntiva y el dorso de la nariz, mientras que la rama 2, que es la maxilar, va a inervar el párpado inferior, la mejilla, parte lateral de la nariz, labio superior, dientes superiores, paladar y región maxilar. Por último, la rama 3, que es la mandibular, va a inervar la mandíbula, labio inferior, dientes inferiores, parte de la región temporal, sensibilidad general de los 2/3 anteriores de la lengua. Motoramente inerva principalmente el mesentero, el pterigoideo lateral medial. También inerva el mieloide, el vientre anterior del gástrico, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. El nervio abducen es un nervio motor somático general, por lo que su función es exclusivamente motora. Inerva únicamente el músculo recto lateral del ojo, cuya acción principal es producir la abducción del ojo, es decir, mover el ojo hacia afuera. En cuanto al origen, el origen real se encuentra en el núcleo del abducen, en la porción caudal del puente, mientras que el origen aparente se encuentra en el surco bulbopontino, cerca de la línea media, desde donde emerge el tronco encefálico. Respecto a su trayecto, el nervio sale del surco bulbopontino, asciende sobre el clivus, luego perfora la dura madre, atraviesa el seno cavernoso, donde se relaciona estrechamente con la arteria carótida interna. Después entra a la órbita por la fisura orbitaria superior, atraviesa el anillo tendinoso común y finalmente llega al músculo del recto lateral. El nervio facial es un nervio mixto, ya que posee fibras motoras, sensitivas y parasimpáticas. Está formado por una raíz motora y el nervio intermedio. En conjunto, estas fibras permiten la expresión facial, el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y la inervación parasimpática de algunas glándulas, como la lagrimal, la submandibular, la sublingual. En cuanto al origen, el origen real corresponde a los 4 núcleos localizados en el puente: el núcleo motor facial, el núcleo salivatorio superior, el núcleo del tracto solitario relacionado con el gusto y el núcleo espinal del trigémino, encargado de la sensibilidad general. El origen aparente se encuentra en el surco bulbopontino, a nivel del ángulo del punto central del oso, donde emerge entre las dos raíces, el raíz motora y el nervio intermedio. Respecto a su trayecto, el nervio facial entra al meato acústico interno, junto con el nervio vestíbulo-coclear. Luego recorre el vestíbulo facial dentro de la pulsión petrosa del hueso temporal, donde forma el ganglio geniculado. Posteriormente, sale del cráneo por el foramen estilomastoideo, atraviesa la glándula parótida y finalmente se divide en 5 ramas terminales: temporal, cigomático, bucal, marginal, mandibular y el cervical. Ahora vamos a hablar del nervio vestíbulo-coclear. Este es el octavo par craneal, es totalmente sensitivo ya que se encarga de la audición y del equilibrio. Al momento de que hablamos de su origen, tenemos el origen real, que nos da 2 componentes, un vestibular y un coclear. El vestibular cuenta con 4 núcleos, uno superior, uno inferior, lateral y medial, que estos se encuentran en la unión del puente y la médula oblongada. Y el componente coclear tiene 2 núcleos anteriores, 2 núcleos posteriores, que igual se encuentran en la médula. En su trayecto, comienza en la fosa craneal posterior y entra a cráneo a través del conducto auditivo interno junto con el séptimo par craneal y llega al oído interno, donde va a inervar a la cóclea, que es la responsable de la audición, y al aparato vestibular, el cual está formado por el utrículo, el sacro y los conductos semicirculares que mantienen el equilibrio. Vamos a hablar del nervio glosofaríngeo, que es el noveno par craneal y es mixto y tiene componentes sensoriales, sensitivos, motor parasimpático y motor especial. Se va a encargar de darnos sensibilidad a un tercio posterior de la lengua, a la parótida y a la faringe. Su origen, vamos a tener su origen aparente, que es en el surco retroalivar. Su origen
real, que va a estar en los núcleos del bulbo, que son 4 núcleos. Tenemos el núcleo ambiguo, que va a inervar al músculo estilofaringeo, el núcleo salivatorio inferior, que va a inervar a la glándula parótida, el núcleo espinal del nervio trigémino, que nos va a inervar al oído, a la laringe y a la lengua, y al núcleo de tracto solitario, que nos va a dar inervación en un tercio posterior de la lengua, a los barorreceptores y a los quimioreceptores. Al momento de hablar de su trayecto, este nervio emerge de la cara lateral del bulbo, abandona el cráneo por el foramen yugular y llega a los ganglios. Tiene un ganglio superior y un ganglio inferior, y en el cual luego va a descender por el cuello entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, y va a rodear al músculo estilofaringeo y se dirige hacia adelante para finalizar en la base de la lengua. Del nervio vago, el origen real tiene como núcleo el ambiguo, núcleo del tracto solitario, núcleo dorsal del vago, núcleo víscero-sensitivo. Su origen aparente es el surco retroolivar del bulbo. Su trayecto es el cráneo, nace de la cara anterior de la médula oblongada y sale del cráneo por el foramen yugular, pasa por el cuello, por el paquete vasculo nervioso y emite ramas faríngeas de laringe superior y laringe recurrente y cervicales. En el tórax, el hiato esofágico cambian de recorrido. El vago derecho pasa posterior a la raíz del pulmón derecho por el plexo pulmonar, y el vago izquierdo pasa anteriormente a la carótida común, a la subclave izquierda. Pasa al abdomen por el hiato esofágico del diafragma, dando fibras al estómago, hígado, páncreas, vesícula, intestino delgado y colon proximal. El nervio accesorio tiene como origen real el núcleo ambiguo y el núcleo espinal accesorio. Su origen aparente es el surco retroolivar, que pertenece a la raíz craneal, y la médula espinal de C1 a C5, que pertenece a la raíz espinal. Como trayecto, sale del cráneo por el agujero yugular, desciende del cuello para inervar los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Bueno, vamos a hablar ahora del hipogloso. Este es el 12º par craneal que se encarga de la motilidad de la lengua, por ende es motor. Su origen aparente está dado en la cara anterior de la médula oblongada, y su origen real por el núcleo del hipogloso, que se encuentra en la médula oblongada. Este va a salir del cráneo por el canal del hipogloso, va a descender por detrás de la mandíbula e inerva la mayoría de los músculos extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso. Voy a evaluar tu evaluación, ¿ya? Para lo mismo necesito que trates una de las narinas y me digas qué hueles. Tápate la otra. ¿Qué hueles? Huelo café. ¿Con qué intensidad hueles? Con la misma intensidad de los dos lados. Voy a evaluar tu agudeza visual. Te voy a señalar una fila y me dices qué letras ves. P, E, C, F, D. F, E, L, O, P, Z, D. Ahora voy a evaluar tu fondo de ojo. Para lo mismo voy a necesitar que tengas la mirada hacia el frente y en un punto fijo, ¿ya? Ya todo se observa correctamente. Ahora voy a evaluar tu visión periférica. Te voy a pedir que mires en mi entrecejo mientras yo voy a abrir en forma de O mis dedos y me dices hasta cuándo dejes de ver. Mira acá. Ya, está ahí, ya te debe. Ahora voy a evaluar tus músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo. Para lo mismo vamos a ver 3 reflejos pupilares, ¿ya? Vamos a empezar primero con el reflejo fotomotor. Voy a tirar un haz de luz en tus ojos y ver que se funciona con el miosis. Quiero que pongas tu mano en la mitad y brillando. Voy a poner un haz de luz en tu ojo derecho y voy a esperar que también se presente en el izquierdo. Ahora le vamos a pedir al paciente que enfoque de cerca para observar correctamente la miosis y de lejos para observar correctamente la midriasis. Ahora vamos a seguir con los músculos extrínsecos, en donde le vamos a pedir al paciente que siga un objeto de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, con movimientos oblicuos. A continuación vamos a evaluar lo que sería el reflejo corneal. Esto nos ayudamos con un algodón, lo cual vamos a pasar por los puntos. Y el reflejo sería que el paciente parpadee, por lo tanto este reflejo también estaría de forma correcta. A continuación vamos a evaluar lo que sería la sensibilidad. En este caso yo voy a pasar esto y usted me va a decir si es que siente. Esta sería la primera rama del nervio trigémino, la cual sería la oftálmica.
la segunda rama, que sería la maxilar, y la tercera, que sería la mandibular. En este caso, el paciente quedó de respuestas positivas. Por último, vamos a evaluar lo que sería el reflejo macetero. En este caso, nosotros vamos a revisar. Le pedimos que entreabra un poco la boca y sería prácticamente la respuesta a este reflejo, por lo tanto, este también estaría de forma correcta. Ahora vamos a evaluar la motricidad de la expresión facial. Necesito que realice los siguientes movimientos. Frunce las cejas. Cierra los ojos. Sonríe. Infla las mejillas. Con esto vemos una mímica facial simétrica. Ahora vamos a evaluar el test de Reiner y el test de Weber. El test de Reiner consta en que vamos a pedirle al paciente que me avise cuando deje de escuchar la vibración por vía ósea. ¿Por qué lado escuchó mejor? ¿Por vía ósea o por vía aérea? Por vía aérea. Bueno, ahora vamos a continuar con el test de Weber. Me va a avisar a qué lado se centraliza mejor la vibración. En los dos lados es igual. Ahora vamos a evaluar la marcha y el equilibrio del paciente. Vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y camine en línea recta. Por favor, abra la boca y diga Bueno, aquí puedo observar que el paladar blando y la úvula están simétricos, quiere decir que el nervio está bien. Ahora voy a revisar el reflejo nauseoso y el toxígeno. Por favor, abra la boca. Ya. Ahora puedo toser. Ya. Eso quiere decir que está bien el nervio. Ahora voy a evaluar el esternocleidomastoideo del lado izquierdo. Eso quiere decir que si ejerce fuerza, está bien ese músculo. Ahora lo mismo para del otro lado. Ahora voy a evaluar lo que es el trapecio. Tiene que elevar los hombros a la fuerza que yo voy a ejercer. Ahora vamos a evaluar la fuerza y la movilidad de la lengua. Vamos a pedir al paciente que abra la boca y saque la lengua y trate de moverla hacia ambos lados. Vamos a evaluar la fuerza. Voy a poner mi mano en su mejilla y voy a pedir que trate de empujar mi mano con su lengua. Y del otro lado.